México es uno de los países más bellos dentro de todo el mundo. Nos reconocen y nos conocen por nuestras amplias culturas, nuestras tradiciones y todo lo que le podemos ofrecer a la vida y a toda la gente, a todo el turismo, a toda la gente que quiera venir a México. Nosotros somos un gran país, somos uno de los principales exportadores también en diferentes cosas de alimentos. Tenemos unas tradiciones, una cultura hermosa, brillante, con mucha tradición, que ninguna ni cualquier otra podrá igualarnos. Y hay veces que nosotros no sabemos aprovecharla. México. Es un país espectacular si hablamos de tradiciones, culturas, gastronomía, paisajes y unidad. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que ocupa puestos número 1 en lo que menos es ético, como es en el caso del crimen organizado, la corrupción y la desigualdad. Es por eso que hoy les presentaremos estos 3 temas. El crimen organizado, también llamado delincuencia organizada, es aquella organización compuesta por un grupo de personas con determinadas jerarquías, roles y funciones, cuyo principal objetivo es la obtención de beneficios materiales o económicos mediante la comisión de delitos. El crimen organizado se ha convertido en el problema número 1 de México, aunque presentes desde mediados de los 60 por sembradíos de cocaína y marihuana protegidos de manera oficial para producir droga que iba a las tropas estadounidenses en Vietnam. En 1984, para asesinar al columnista político Manuel Buendía del influyente periódico Excelsior, porque se disponía a publicar información sobre el narcotráfico, protegido por las autoridades y policía. Desde entonces a la fecha, los grupos delictivos y de manera sobresaliente, los cárteles del crimen organizado han aumentado su presencia en México y se han expandido al extranjero. Partimos de un hecho de los cárteles. No son un problema policíaco o de desigualdad pública, sino de estabilidad social y hegemonía del Estado. En pocas palabras, el crimen organizado es algo que nos ha estado persiguiendo desde hace años, algo muy poco ético, y es algo que lo vamos a seguir teniendo, porque muchas personas están involucradas. Aunque duela, México es uno de los países con más crimen organizado, donde participan entre políticos conocidos y no conocidos, personas que deciden limpiar su nombre de la manera más atroz. Todos los análisis hacen hincapié en las estrategias fallidas por incompletas, y todas las evaluaciones independientes han señalado el punto principal del crimen organizado en México. Las bandas no pueden nacer, crecer, consolidarse y mantenerse sin el apoyo político e institucional. En pocas palabras, estamos hablando de la corrupción, que es la más importante. Sin embargo, cuando hablamos del crimen organizado, hemos mencionado ya antes la corrupción, que va de la mano, si no es que es casi lo mismo. Y no es tan solo por bandas delictivas, sino que uno como persona hace que la corrupción en México sea incansablemente altísima. Yo les daría un ejemplo muy fácil, que hay un tipo que va por las calles a cruzar la frontera de Estados Unidos entre México y Estados Unidos, y antes de llegar a la frontera se cruza semáforos, no respeta las leyes de tránsito, le valen los peatones, o sea, hace lo que le da la gana mientras está en México. Kilómetros más adelante, ese mismo automovilista cruza la frontera hacia la ciudad de San Diego, Estados Unidos. Ahí su comportamiento es distinto, respeta los semáforos, los límites de velocidad, entre otras cosas. Y es el mismo sujeto, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en el primer escenario el automovilista realiza todas las infracciones porque percibe que la probabilidad de ser sancionado es muy baja. Por el contrario, en el segundo su conducta cambia debido a que él sabe que si es descubierto no se librará de las sanciones correspondientes. El fenómeno regresivo de la corrupción. La corrupción es un problema que impacta en todos los niveles de la sociedad, no obstante en el fenómeno regresivo que afecta de manera muy obsoleta y mucho más fuerte a quienes tienen menos en proporciones al ingreso. Otra situación sería, pongamos el caso de una familia de escasos recursos que vive en una colonia que no tiene agua. Ante ello, la familia se
ve obligada a invertir más dinero y tiempo en conseguir agua que en una familia con recursos que vive en una zona con agua. La afectación en el bolsillo de quienes tienen menos es más significativa. Pero ¿cuál es la corrupción ahí? Que le dan preferencia a gente que tiene dinero y tiene más posibilidades que a la gente que en realidad lo necesita. Y esto es lo que pasa en todo el país, tanto en los de tránsitos, tanto en servicios públicos, tanto en todo el mundo, tanto en que tú das una mordida, ya estás dando la corrupción. Y no, a veces decimos, no, la corrupción empieza desde arriba, ¿no? Uno como persona puede hacer la corrupción y desde aquí empieza la corrupción. Y si México no cambia, seguiremos como seguimos estando. Y el crimen organizado y la corrupción están matando al país. Tanto también como la desigualdad en México, que a continuación les explicaremos cómo es que también afecta a nuestro hermoso, maravilloso y grandísimo país. El último tema que les presentaremos es la desigualdad en México. En México, la desigualdad económica y social es un problema grave. México forma parte del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad. El coeficiente de Gini se ocupa en 0.48, o sea, donde 1 es el punto que corresponde a la perfecta desigualdad y 0 es el punto óptimo de igualdad, según datos del Banco Mundial BM. Esta situación refleja alta concentración de la riqueza en el decil más alto de la población nacional, además de las desigualdades salariales y la discriminación laboral que enfrentan también las mujeres en el mercado de trabajo día a día. Estas también tienen que enfrentar desigualdades en casa. Al llegar a sus hogares después de sus jornadas laborales, las mujeres destinan en promedio casi 3 horas a limpiar, lavar, cocinar y cuidar a sus hijos y hijas. Los hombres apenas destinamos 1 hora a esas actividades. Pasando un año, las mujeres acumulan 40 días en tiempo dedicado al trabajo doméstico, mientras que nosotros los hombres solo 16 días, aunque ambos trabajen en sus respectivas ocupaciones de acuerdo con cifras para 2016 del Coneval. Cerca del 40% de la riqueza se concentra en el 1% de la población más rica. Eso es decir, de modo que si el país fuera un pastel con 10 rebanadas, una sola persona se comería 4 rebanadas y las otras 6 restantes serían repartidas entre 99 personas. A este nivel estamos llegando en México y no nos queremos darnos cuenta que tanto la desigualdad, la corrupción y el crimen organizado están acabando con nuestro maravilloso país. Yo soy Ángel Ivanco Martínez, de 3er año de bachiller. Mi nombre es Alicia Angélica Rodríguez Maldonado y espero les haya gustado nuestro video. Muchas gracias por todo y recuerden una cosa. Juntos hacemos la diferencia. Venga, todos podemos hacer un México mejor.